El día en que yo nací, llevaban prendas como vestidos, porque me tocó una maestra que era muy homofóbica. ¿Crees que un mushe nace o se hace? A veces me pongo trajes, me pongo huipiles. No me gusta la imagen que se fomenta de los mushes a partir de los medios. Que los y las mushes tenemos dos grandes amores en la vida. El amor profundo hacia la mamá y un amor profundo hacia los pitos. Todos los demás pueblos del Istmo utilizan esta palabra como insulto y creen que nos están agrediendo. Por eso que no, porque además yo no estoy proponiendo que cambien el nombre de Juchitán. Es una palabra que existe, que se utiliza, que se nombra, y lo único que hago es ponérselo a un libro. Los políticos utilizan todo lo que quieren. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Te doy la bienvenida una vez más a este espacio de Frente con, aquí en Cortamortaja, y hoy me acompaña el joven juchiteco Elvis Guerra López, quien vamos a platicar y a conocer un poco más de él. Bienvenido, Elvis. Muchas gracias por la invitación. Elvis, ¿a los cuántos años o cómo te supiste tú de tu preferencia sexual? Mi mamá cuenta la historia de que cuando soy el tercero de cuatro hijos, entonces ellos querían tener una niña, ¿no? Y van en aquel entonces con la partera, ¿no? O la matrona, que también le llaman, para que te diga qué es, ¿no? Y le dijeron siempre que era mujer, ¿no? El día en que yo nací, llevaban prendas como vestidos, como blusitas, ¿no? Y lo primero que me pusieron fue un vestido. Y ella dice que la historia comienza ahí, ¿no? Justamente porque por este hecho mismo, ¿no? De poner primero el vestido y ya cuando tengo conciencia, pues me doy cuenta que... ¿Te hicieron entonces? No, yo creo que más bien ellos fueron conscientes. Por ejemplo, yo nunca sentí que me dijeran, tienes que ser mushe o debes ser mushe. Cuando empecé a tener conciencia, mi conciencia era, no me gustan las niñas, soy diferente y lo admito, lo acepto y eso es lo que soy, ¿no? Más o menos, ¿a qué edad te diste cuenta de eso? Yo creo que a los 5 años, más o menos. ¿Te dio vergüenza algo? Cuando eres niño no te da vergüenza nada, ¿no? No te da vergüenza porque no tienes justamente la malicia que tenemos los adultos, ¿no? De que te avergüence, que te apene algo o que estas cosas te causen conflicto, ¿no? Porque al final, yo creo que al final todos nacimos desnudos y todos nacimos libres. Y ya todas las demás ataduras que la misma sociedad te impone son las que te hacen justamente crear, ¿no? Este tipo de violencias, ¿no? Que son homofobia, que es el odio, que se fomenta entre los adultos, justamente. La aceptación, ya comentaste el proceso con tus padres, pero tu familia, tus amistades, de niño, bueno, como dijiste, ¿no? Eras un poquito más liberal en cuanto a inocencia. ¿La aceptación cómo fue? En mi familia, afortunadamente, crecí en una familia de puras mujeres. Mi abuela, mi bisabuela, mi mamá, y en la casa de mi abuela hubo un taller de bordado. Y en esta casa, como yo fui un niño muy tímido, normalmente me refugiaba con mi abuela y lo único que veía era un bastidor, ¿no? Y una aguja que atravesaba siempre un terciopelo. Y en ese sentido, como estuve rodeado siempre de mujeres, no sentí tanta la violencia, ¿no? La violencia principalmente no es general, pero principalmente viene siempre de los hombres. Y tuve la fortuna de haber convivido, crecido con mujeres. ¿Y en la escuela? En la escuela sí fue un poco difícil porque me tocó una maestra que era muy homofóbica y entonces me trataba mal, me dejaba a lo último, no me dejaba salir, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y entonces quise renunciar a la escuela, dejar a la escuela, desertar, pero mi abuela prácticamente me obligó a volver, ¿no? ¿Te hicieron bullying los niños? No, los niños no, una maestra. Y de ahí con los niños, pues normalmente como son tus vecinos con los que convives,
la gente cercana a ti, ¿no? Pues desde que creces, das los primeros pasos, tus vecinos, la gente que te rodea, te conoce, ya sabe quién eres. Y aprenden a lidiar con eso que tú eres. Y era una escuela cercana a mi casa y no tuve tantos conflictos con mis compañeros. ¿Crees que un mushe nace o se hace? Yo creo que generalizar siempre es un error. Es una de las grandes preguntas que se ha hecho la ciencia misma. Es como cuando la gente dice, ¿de dónde venimos y hacia dónde vamos? No, son este tipo de dudas existenciales que no puede el ser humano ni yo mismo resolverte en una entrevista. ¿Por qué? Porque hay personas que nacimos, hay personas que cuando tenemos cierto nivel de conciencia nos damos cuenta que nuestra preferencia sexual es distinta y entonces sabemos y afortunadamente habemos quienes por el entorno en el que crecimos, en el que nacimos, tenemos la posibilidad de expresarnos libremente y hay quienes no. Hay quienes nacen en un entorno más violento, lo que les obliga a reprimirse y por eso a veces llegan a tener familias infelices, llegan a ser personas frustradas y lo que ocurre es que en la vida adulta cuando son independientes pues ya admiten su sexualidad y por eso es que hay quienes piensan que unos nacen, que otros se hacen, pero yo creo más bien que es una cuestión personal. ¿Nunca te han llegado a gustar las mujeres? No en el sentido sexual, ¿no? Por supuesto. Nunca me ha llamado la atención, ¿no? Porque desde ¿Te ha gustado alguna mujer? No, desde pequeño supe quién era. Supe quién era y supe de mi sexualidad. Nunca he dudado de mi sexualidad. ¿Te has operado? ¿Qué cosa? Pues, no sé, algo, parte de tu cuerpo. La nariz solamente. ¿Te gustaría operarte y convertirte o ser mujer? No, fíjate que no pienso como en la reasignación de sexo porque justamente tengo una forma distinta de concebir la sexualidad y la musheidad. Yo creo que se puede ser femenino, profundamente femenino desde una cultura propia. Estos estereotipos que nos han vendido desde el exterior de que tienes que ponerte senos, de que tienes que aumentar volumen a tus caderas, a tus piernas y que solamente así puedes ser femenino, yo creo que esto es parte justamente del entorno en el que hemos vivido y que fomenta estas prácticas. No me gustaría porque estoy muy conforme con mi cuerpo. Me gusta mucho, a veces me pongo trajes, me pongo huipiles y eso que yo veo frente al espejo me gusta. ¿Cómo te consideras tú? Creo que como una persona creativa, creo que como alguien curioso, inquieto y feliz, yo creo. ¿Qué te gusta en una relación? ¿Qué tipo de relación? ¿Amistades? Creo que soy muy democrático porque tengo amigos borrachos, tengo amigos muy inteligentes, tengo amigos muy creativos y tengo amigos marihuanos, ladrones, de todo tipo. Más bien creo que es como qué tanto dejas que esa amistad influye en ti. En mi caso te digo, sé quién soy, ¿no? Sé hacia dónde voy. Conozco mi cuerpo, conozco mi sexualidad y entonces los amigos son familia que han llegado y que forman parte de mi vida, pero que no siempre influyen, ¿no? ¿Cuáles son los valores que mejor te describen como persona? Pues quién sabe, yo podría decir unas, ¿no? Pero yo creo que al final la gente es la que te va definiendo. Pero yo me defino, como te digo, como una persona alegre, una persona creativa. Me gusta respetar porque me gusta que me respeten. Por ejemplo, no me gusta la imagen que se fomenta de los mushes a partir de los medios o en general creo que de los homosexuales a nivel nacional. Si tú revisas todo el contenido que hacía Televisa, por ejemplo, te vas a dar cuenta que siempre ponían a un personaje homosexual, un personaje gay, pero como cosa de burla, para que te rías. Y lo mismo ocurre con la comunidad mushe. Hay algunos mushes que sí se prestan a ello, que sí les gusta ser memes o hacer memes. A mí no me gustaría eso. ¿Se faltan al respeto
como personas ellos mismos. No creo que se falten al respeto como personas, porque al final a cada uno nos hace como feliz, ¿no? Distintas cosas, pero al menos a mí no me gustaría, ¿no? que mi imagen fuera esa, ¿no? Porque me gusta respetar y que la gente me respete, ¿no? ¿A qué le tienes miedo? No sé, yo creo que a no estar a la altura del momento que me toca, ¿no? A no estar preparado, yo creo, para ciertas cosas. Pero en general creo que soy muy atrevido, es muy raro que le tenga miedo a algo, ¿no? ¿Tienes pareja actualmente? Acabo de salir de una relación un poco inestable, pero pretendientes. ¿Pretendientes? ¿Tu amor platónico? Mi amor platónico es Wisława Szymborska, que es una escritora polaca, que es como, creo que si me dieran a elegir un deseo, yo escogería poder ver a Wisława Szymborska por lo menos una vez en la vida. Ya murió. ¿Qué sientes cuando escribes un poema? ¿Te inspiras en alguien o en algo? Fíjate, mi proceso creativo es un poco, primero me documento. Normalmente escribo a partir de historias no siempre propias, normalmente parto de historias ajenas. En los últimos 2 libros que me acaban de publicar son libros documentales, es decir, que parten primero de una entrevista que comienza con una investigación en el que voy recabando información y después aterrizo toda esa información y voy seleccionando temas y voy juntando ideas para poder escribir un poema. Siempre hay una frase que es la que deslumbra, y esa frase que deslumbra normalmente las uso para el final. Y entonces mi proceso creativo creo que es de abajo hacia arriba, y al final llegar como al mismo punto, que es qué quiero decir y para quién lo quiero decir. ¿Cuántos libros llevas escritos? Tengo 4 libros publicados. Escritos tengo que varios. te destaque más? ¿Algún especial? Mi último libro fue Ramonera, que se publicó en el 2019, que le fue bastante bien, justo porque toca temas que tienen que ver con la sexualidad, no solo de los muxes, de los zapotecas. Y este libro se publicó por Círculo de Poesía. Después tuve una beca del FONCA con el libro. Se tradujo al inglés, se va a publicar, me parece que este año en los Estados Unidos. Se está traduciendo al portugués también. Se hizo una edición en España en el 2020. Creo que es un libro que ha cuestionado muchas cosas, ¿no? Que no se dicen tanto de los zapotecas, no solamente de los muxes, porque explora la sexualidad de los muxes frente a los hombres. ¿Tu poema favorito? ¿Mío o ajeno? El tuyo. Hay un poema que se llama Relato de una muxa y su madre, que es un poco un retrato de las relaciones que construimos las muxes con nuestras mamás. Y es un poco eso. Me gusta porque me retrata a mí con mi madre y retrata también a muchas muxes que he entrevistado, y me he dado cuenta de eso, que los y las muxes tenemos 2 grandes amores en la vida. El amor profundo hacia la mamá y un amor profundo hacia los pitos. ¿Crees que existe una doble moral en Juchitán? Yo creo que en el mundo existe una doble moral. ¿Por qué? En cuanto a lo muxe, yo siento que hay que pensar si podemos nosotros descentralizar la sexualidad, quitarla del tabú. Porque pareciera que la muxeidad solamente es pensada como una cosa inferior, y no como una identidad sexual, una identidad cultural y una cosa que tiene que ver con la sociedad misma. Somos personas, nacimos distintas, pero somos humanos. Entonces, ¿qué ocurre? Lo que ocurre es que la gente
la gente nos quiere cocineras, nos quiere bordadoras, maquillistas, que las arreglemos para la fiesta, que adornemos sus carros, que les hagamos su huipil, pero no nos quieren inteligentes, ¿no? No nos quieren creativas, no nos quieren haciendo música, no nos quieren en un cargo público, por ejemplo, ¿no? Es decir, creo que esta cuestión machista en la que vivimos no ha permitido como el desarrollo total de lo mushe, que tiene que ver con varios temas. Uno tiene que ver con la educación, ¿no? Si haces un censo, te vas a dar cuenta de cuántos mushes están en puestos de trabajo importantes, bien remunerados, con seguridad social, salarial, que les permita una vida estable. Pues son pocas. Pero el Estado tiene respuesta para eso, ¿no? Elvis, presentas un libro y ya fuiste muy cuestionado por el nombre Mushitán. ¿Cómo surgió ese nombre? ¿Por qué el nombre de Mushitán? Bueno, Mushitán es una palabra compuesta, ¿no? Creo que todo aquel que pueda ver esa entrevista sabe que es Mushitán, ¿no? Que es Mushe y el sufijo tan, ¿no? Que es de Juchitán, y es una palabra compuesta. ¿Por qué Mushitán? Porque al final esta palabra es un código de lenguaje que nos sirve a nosotros. Y sabemos que esta palabra se ha utilizado de manera histórica para discriminarnos también como sociedad juchiteca. Todos los demás pueblos del Istmo utilizan esta palabra como insulto y creen que nos están agrediendo y creen que nos están ofendiendo al decirnos Mushitán. ¿Por qué? Porque a lo que se refiere es a la gran cantidad de mushes que habitamos esta ciudad. Y yo tomo esta palabra para ponerle el título al libro, primero porque el libro explora los códigos de lenguaje que la propia comunidad mushe ha creado para comunicarse. Y en segundo, porque creo que es un proceso de reivindicación. Y un proceso de reivindicación es cuando tomas aquello que sirve como ofensa, te apropias de él, de esta palabra, de esto que te denigraba, de esto que te parecía insultante, y lo tomas y lo vuelves una cuestión de orgullo. Es como cuando estás orejón y se la pasan diciéndote orejón y te enojas y te molesta. Y tú mismo dices, no, pues soy orejón. Y lo aceptas y te reivindicas a través de eso que los demás ven en ti como un defecto. Y tú lo haces propio y lo haces en un sentido de pertenencia, de orgullo. Y entonces eso que a ti te afectaba ya no te va a afectar. Para ti, ¿no crees en esta tierra juchiteca? Sabemos, una tierra de héroes que ganó batallas, su gran historia. ¿No crees que le estás faltando respeto al nombre? Por supuesto que no, porque además yo no estoy proponiendo que cambien el nombre de Juchitán. No, de ninguna manera propongo que cambien las letras y le pongan Mushitán en vez de Juchitán. Es el título de un libro. ¿Por qué? Porque creo que la gente tiene que primero que conocer el contenido del libro para poder cuestionar. Y es justo lo que ocurre. Que somos prejuiciosos, que hacemos juicios antes de, y la gente se va, no, porque es una falta de respeto, que yo no creo que sea así, porque es una palabra que existe, que se utiliza, que se nombra, y lo único que hago es ponérselo a un libro. Hoy te tocaste un tema importante. Otros lugares se dice Juchitán, tierra de mushes. Al poner ese nombre, ¿estás reforzando eso tú? No, al poner este nombre lo que estoy haciendo es un proceso de reivindicación. Sí creo que Juchitán es un espacio que ha permitido albergar a gran cantidad de mushes y de personas que se identifican con los mushes. Pero no es gratuito. Tenemos una vela, por ejemplo, que lleva más de 40 años, que hay mucha gente que no lo sabe, pero que esta vela surgió un año después de que surge la COSEI. La COSEI surge como un movimiento social, político, que buscó sacar al PRI del poder. Y el movimiento de las intrépidas lo que buscó fue que se respeten los derechos de las mushes. Entonces, ¿qué concluyo con esto? Que para que haya libertad sexual, primero tiene que haber libertad política.
Y nosotros tuvimos libertad política desde hace más de 4 décadas. Y por supuesto que con ello vino de la mano la libertad sexual. Y por eso es que Juchitán, el Istmo, es pionero en la lucha por el reconocimiento de los derechos de la comunidad LGBT. Incluso somos preexistentes a lo LGBT. Entonces, somos un espacio que no es un paraíso, pero creo que se parece tanto que cualquiera quisiera vivir aquí. ¿Qué podemos encontrar en tu libro? Es un libro de poemas bilingües que está en zapoteco y español. Este libro se llama Muxitán y fue editado por la UNAM en la colección de Ala del Tigre. También existe una versión en audio que está en descargacultura.unam. Este libro explora los códigos de lenguaje de la comunidad Muxe. Mucha gente, por ejemplo, ha dicho Aili, Giza, Shamadre, todo ese tipo de cosas, Chiquis, Winnie Pooh, todo ese tipo de palabras que fuera de la comunidad no tienen ningún sentido, pero son un código de lenguaje. Entonces, lo que hago es crear a partir de estas expresiones, de estas palabras, que son las que nos hacen una cultura distinta, que es lo que nos hace distinto de lo LGBT, de todo lo demás que no es Muxe, y lo que nos vuelve Muxes, porque tenemos características sui generis, y esta es una de estas características. Con ese título, Muxitán, ¿ganas o pierdes amigos? Porque sin haber leído, tú lo comentaste, y hay mucha gente que se siente ofendida. Pues yo creo que toda esa gente que se ofendió ni es mi amiga, ni las conozco, y seguramente hay una gran cantidad de bots, ¿no? Y entonces, mis amigos normalmente no son prejuiciosos. Y saben que también estoy un poco en esta onda de poder cambiar algunas cosas, algunas concepciones que tienen que ver con lo Muxe. En el libro anterior, este libro fue pensado en una tetralogía, ¿no? Que son 4 libros. El primer libro se plantea la sexualidad de los Muxes, de los zapotecas, de los hombres que se voltean. Y la gente se alarmaba y decía, es que no puedes nombrar eso, no puedes decir eso, pero es algo que ocurre, existe, está, es parte de nosotros, pero no se dice. Lo único que hago es poner todo esto que a nosotros nos cuesta decir y que únicamente hacemos cuando cerramos la puerta, ponerlo y llevarlo al lenguaje del libro. Y lo mismo estoy haciendo ahorita con el código, con los códigos de lenguaje de la comunidad Muxe, que son muy particulares, que son muy específicos, y que lo que hago es llevarlo al lenguaje del libro, llevarlo al lenguaje del poema y poder nombrar esta otra forma de ser distinto. ¿Cuánto tiempo te llevó escribir el libro? Te digo que fue pensado como una tetralogía. Empecé en el 2018, salió el primer libro, entonces este es el segundo, existen otros 2 más. El siguiente tiene que ver sobre cómo se elige un nombre, sobre cómo los Muxes elegimos un nombre. El cuarto libro tiene que ver con las Muxes curanderas y todo ese discurso bien bonito que es para sanar el alma, para sanar. ¿Lo estás trabajando o ya está? El último lo estoy trabajando. Al final un libro no terminas de escribirlo nunca porque se lo revisas 100 veces, 100 veces lo corriges. ¿Quiénes más participan en este libro? Pues es un libro personal, ¿no? En el que participan Muxes que me han contado sus historias y de cuyos testimonios he podido reunir en un libro y poder llevarlo al lenguaje del papel, ¿no? ¿Qué te deja este libro? Más bien creo que aporta. Yo creo que aporta la posibilidad de ver que hay algo muchísimo más que una vela de los Muxes, que hay algo más allá del folclore y que hay una cosa que me parece interesante, que es que las Muxes podemos hablar por nosotras, que somos protagonistas de nuestra propia historia, porque normalmente llegan los extranjeros y nos ven como si fuéramos monos o ratas de laboratorio y nos tocan y miren, también comen y miren, también hablan y se visten así y caminan así y se comportan así. Y yo creo que ahora podemos hablar, en mi caso puedo hablar por mí, por las compañeras Muxes que me han contado sus historias y que yo puedo llevarlo al lenguaje del libro, porque al final es un proyecto colectivo que puede sumar a la biografía,
a la bibliografía zapoteca que puede ayudar al estudio de lo mushe, de lo indígena queer, de estas cuestiones que tienen que ver con la sexualidad. ¿Crees que con esto es un paso más también para poder acabar con la discriminación hacia los mushes? Yo creo que para acabar con la discriminación hacia los mushes hay que cambiar el sistema educativo. Hay que hacer una reforma educativa que contemple a los mushes y que no únicamente contemple niños y niñas. Es decir, mi propuesta es que desaparezcan la fila de niños y la fila de niñas, porque las mushes no sabemos en dónde ponernos y ahí empieza toda esa discriminación, porque si te vas a la fila de niños te dicen, es que tú eres mushe, y te vas a la de niñas te das cuenta que estás vestido como un niño. Y esa reforma educativa creo que debiera contemplar también que las mushes puedan llegar vestidas de mujer a la escuela, que puedan ponerse la ropa que quieran. Y a mucha gente esto le va a alarmar. ¿Pero qué? Es una cosa que tiene que ver con la dignidad de las personas, con que tú te sientas a gusto. Y yo creo que si existe una reforma educativa que contemple más allá de lo binario, lo que va a pasar es que desde las escuelas, desde el sistema educativo, vamos a ir erradicando estas prácticas que discriminan, porque es justo ahí donde los niños aprenden. ¿La política y los mushes se llevan? Ser mushe es una postura política. ¿Por qué? Porque le dices al mundo, aquí estoy, esto es lo que soy, y eso que tú eres incomoda. Claro que hay mushes que han hecho política partidista, hay mushes que han contendido para cargos públicos, que han ocupado una dirección en el ayuntamiento, pero yo creo que es parte, ¿no? Tenemos que estar presentes también. ¿Los políticos utilizan a los mushes para tener votos, para tener más imagen? Los políticos utilizan todo lo que quieren. A los mushes, a los discapacitados, a los adultos mayores, a todo aquello que les sume votos. Entonces, si los mushes suman, pues también los utilizan. ¿Y los mushes utilizan a los políticos? Pues yo creo que es un juego perverso al final. Es un juego perverso en el que no sé quién utiliza a quién. No sé quién, de qué lado se equilibra más la balanza, pero al final la política es así, ¿no? ¿A qué más se dedicas, Elvis? Soy abogado y también tengo un taller de textil. También soy artesano. ¿Haces bordados, huipiles? ¿Qué haces? Hago trajes, huipiles, guayaberas y el amor a veces. Eres aún joven. ¿Cuál es tu sueño, Elvis? Uno de mis sueños es tener una casa hogar para mushes. La mayoría se dedica a cuidar a sus padres. Se dedica a cuidar a su familia y al final estos mueren y los mushes se quedan solos. Y muchas veces solos, desamparados, se enferman. Y la historia nos ha demostrado que hace falta una casa hogar para mushes. Y alguien dirá, es que eso es paternalista, es que eso es dádiva. No, yo creo que es una deuda histórica con la comunidad mushe que tanto aporta no solo a la familia, sino a la sociedad juchiteca, porque en todos los momentos sociales y en todos los momentos de la vida de Juchitán está presente una mushe con su labor. Y entonces creo que es un asunto de justicia social, y si es justo que los mushes puedan tener una casa hogar en el que puedan recibir alimentos, atención médica, cosas tan básicas como las que debemos tener cualquier ser humano. ¿Has llorado, Elvis? Sí, claro, ni que fuera de piedra. ¿Qué te hace llorar? No sé, a veces soy muy sensible y a veces soy muy frío. A veces sí, soy muy extremista. No radical, extremista. A veces me hacen llorar, no sé, canciones, cuando estoy leyendo un libro y algo me emociona. Por ejemplo, una cosa que me hizo llorar fue justamente un libro de Joyce Carol Oates, en el que estaba leyendo una novela preciosa que que recrea la biografía de Marilyn Monroe, y entonces, de cuando ella
dice mamaita, por ejemplo, dice mamacita, no mamaita, y la ternura con la que lo dice. Cuando yo leí eso me hizo llorar mucho, ¿no? A lo mejor a la gente, ay, pero te digo, hay cosas que sí me conmueven y cosas que no. ¿En un futuro te gustaría adoptar un hijo? No, porque soy muy irresponsable, porque me gusta mucho salir a fiestas, me gusta, no sé, creo que en la vida todos somos efímeros y también soy de paso y no quiero como dejar a alguien desamparado. ¿Te sientes orgulloso de ser Musha? Sí, claro, me siento orgulloso porque me ha costado reconocerlo, me ha costado poder reivindicarme y me ha costado mucho el que la gente me respete también. Y entonces el ser Musha no es ningún asunto de conflicto para mí. Es una cosa que me llena de orgullo porque somos una identidad, somos personas. ¿Un mensaje final que quieras dar a la gente que te está viendo y escuchando? Primero, que no se dejen llevar por títulos ni portadas, ¿no? Que podamos conocer un poco más, profundizar un poco más para poder entender y emitir un comentario como muchísimo más certero. Es decir, no ser tan prejuiciosos. Y segundo, que no le vamos a cambiar el nombre a Juchitán porque para la gente que no lo sepa, para cambiar el nombre a un pueblo hay un proceso legislativo, lo tiene que aprobar la Cámara, se tiene que llevar todo un proceso. Y entonces es al final una cosa que tiene que ver con un libro, ¿no? Y bueno, nada más agradecer el espacio, ¿no? Elvis, te agradecemos tu tiempo, que hayas compartido con nosotros, con la audiencia y el permitirnos conocerte un poco más. Muchas gracias por haber asistido. Gracias. Bien, amigos, hemos llegado a la parte final de esta charla. Hoy conociste y escuchaste un poco más de quién es Elvis Guerra López, un joven sin duda juchiteco que sabemos que va a triunfar en la vida. Te agradecemos su compañía y te invitamos a que nos acompañes el próximo viernes con otra cápsula más de Frente con aquí en Corta Mortaja. Que tengas un excelente fin de semana.